Ser el conocimiento y la información sobre el proceso electoral ecuatoriano. Al punto preciso de la información y análisis electoral. Son las 8:35 minutos, 8:35 minutos. Iniciamos dardo electoral, esta vez con la presencia de Juan Carlos Holguín, candidato a la alcaldía de Quito, a quien le saludamos de manera cordial. ¿Cómo está, Juan Carlos? Muy bien, muchísimas gracias, Washington, Isa. Feliz de estar acá nuevamente compartiendo en este dardo electoral. Bueno, ¿y cómo le va? Porque la pregunta a pocos días de la elección es eso. ¿Qué expectativas tenemos? ¿Cómo se manejan las encuestas? Siempre adelante. Siempre adelante, con mucha alegría, con fuerza, con ánimo. Es una elección atípica y hay que decirlo así, es una elección donde a 10 días del 24 de marzo tenemos una indecisión enorme de más del 60%, y creo que eso es causado por un daño que se nos hizo en los últimos 12 años, un código de la democracia más perverso que tiene unos incentivos completamente equivocados, donde nuestros impuestos finalmente son los que terminan pagando campañas políticas, nuestros impuestos van a las manos de candidatos que finalmente reciben después comisiones de los medios por pautar. Es decir, hay unos incentivos que hay que corregir, más allá de lo que sucede en esta lid electoral. Creo que tenemos problemas enormes en nuestra democracia, y parte de eso es tener una sociedad que tiene que elegir entre 80,000 candidatos a nivel nacional. Esto no es bueno para la democracia. En el caso de Quito, 18 candidatos son demasiados. A mí la verdad, más allá de que finalmente la democracia es así, yo vengo del deporte, del fútbol, donde uno juega en las condiciones que tiene que jugar. Pero a mí me indigna ver partidos, por ejemplo, del hermano del presidente que se hicieron en un mes. Eso no puede ser posible. Hay dos. Dos hermanos del presidente con partidos, pero uno que va a participar aquí en las elecciones. Y por ejemplo, yo intenté hacer un partido desde cero, Washington. Yo soy el candidato que más impuestos paga, sumados los de Quito y Guayaquil. Yo soy una persona que he tratado con mi propio patrimonio de hacer política para tener la libertad absoluta. Yo no pude hacer un partido político, porque hacer un partido político requería de una estructura enorme para poder recoger firma por firma. Y que el hermano del presidente lo haya hecho en un mes, eso es trampa. Y eso hay que ver dónde están nuestras firmas. El CNE no quiere abrir ahora dónde están nuestras firmas en los partidos. Ese escándalo que tuvimos hace 4 años ya. Hoy ha pasado exactamente lo mismo, y eso hay que corregir. Pero refiriéndonos a Quito, yo creo que más allá de todo tenemos un momento de cambio. Estos 10 días serán fundamentales. Una de las características más positivas que tiene Quito es que tiene una población joven. Más del 67% de quienes vivimos aquí tienen menos de 40 años, y esas nuevas ideas, esa visión de querer innovación, de no querer volver al pasado, de querer un cambio real, son las que nos incentivan a seguir con nuestra lucha hasta ese 24 de marzo, y a partir del 25 de mayo que empezaremos nuestra administración, volverle a poner a Quito donde debe estar. Estuve presente en el debate de Telerama, donde acudieron la mayoría de candidatos, con excepción de Paco Moncayo, Jorge Yunda, me parece Paola Ventimilla. 2 de ellos no han participado en ningún debate. Y sí debo decir, en honor a la verdad y a la objetividad, que claramente usted ganó ese debate. Tenía las respuestas muy concretas en cada uno de esos elementos, pero ¿usted cree que el nivel de debate se ha impuesto en la decisión o indecisión de la gente, o más bien otros factores están jugando en Quito? Cuando tenemos a dos candidatos con opciones favorables, como el general Paco Moncayo, que empezó muy arriba justamente porque tenemos una crisis tan grande que los ciudadanos regresaron a ver a quienes le recogían bien la basura y le bachaban bien las calles. Y el general Moncayo creo que le queda debiendo a la democracia de nuestra ciudad, más allá de no querer debatir por estas condiciones de que hay 18 candidatos. Creo que la vocación cívica número 1 de cualquier candidato es debatir. Eso debería ser una obligatoriedad. Esto lo instauró Rafael Correa y el correísmo. Antes, imagínese usted quién no hubiese debatido.
Y creo que ese daño hace que los debates terminen no siendo el foco de cambio en una elección. Yo creo que nuestro proyecto ha podido demostrar que es el único que ha podido presentarle a la ciudadanía un plan de gobierno con responsabilidad absoluta. Nosotros empezamos este camino hace más de 23 meses sentados en una mesa como esta con personas como Luz Helena Coloma, como Fabricio Villamar, personas que dijimos, miren, más importante de quién sea el candidato, que sea cualquiera de nosotros, todos le apoyaremos. Hagamos un plan de gobierno para Quito. Empezamos a recorrer disciplinadamente entre 4 a 5 días por semana nuestra ciudad y nuestra provincia, y es lo que le hemos propuesto a la ciudadanía, una hoja de ruta muy clara que nos permita a partir del 25 de mayo saber cuál tiene que ser, por ejemplo, los primeros 4 decretos ejecutivos que tiene que tomar el alcalde en su primer día de trabajo, qué es lo que vamos a hacer con ese estatuto autonómico. Y creo que ese plan de gobierno es el que ahora está a disposición de la ciudadanía para ser comparado. Yo sí creo que estos próximos días, especialmente la población más joven, va a tomar un voto responsable. Yo me lleno de alegría. Por ejemplo, ayer recibo un mensaje de una chica de 20, 21 años que me decía: Juan Carlos, mucho gusto, ojalá me conteste el Instagram, pero he pasado 12 horas del fin de semana revisando las propuestas y me quedo con la suya. Yo quiero que eso se haga masivo, porque finalmente es lo que necesitamos, un voto, no por el voto útil, no por el general Moncayo, que ha tenido además una metodología comunicacional bastante negativa de llevar al voto útil, de decir, si no gano yo, gana el señor Yunda, si no gano yo, ahora de Yunda, que se acabó el mito, ha pasado a la señora Luisa Maldonado. Y eso no le hace bien a la democracia. Por eso hay que pedir un voto responsable, un voto informado, y nosotros les estamos proponiendo eso. Se acabó el mito de Yunda, porque Yunda, o por lo menos muchos de los elementos que circulan en las redes, lo hacen ganador. ¿Qué está pasando con el tema encuestas? No, mire, el tema encuestas lamentablemente tampoco tiene un sistema de control responsable. Creo que hay encuestadoras que han sido responsables diciendo que no pueden dar un resultado porque hay demasiada indecisión. Sí, claro. Pero hay otras, como por ejemplo Market del señor Blasco Peñerrera, que yo lo respeto a Blasco como ser humano, como persona, pero recordemos que él notarizó en la elección pasada una encuesta que decía que Cynthia Viteri iba a la segunda vuelta y que ahora es parte del movimiento Junto Podemos, que pone en Cuenca primero al señor Paul Carrasco, cuando todos sabemos que eso no es así. A ver, pero Market vuelve a la palestra con Paco Moncayo a la cabeza, digamos, y con Paco Moncayo, ese clima él tiene una relación muy cercana con el general Moncayo. Yo respeto, pero creo que hay que ser muy responsables. Estamos viviendo una época de las noticias falsas, de la posverdad. Sí, y ese manejo de la red también es muy fácil manejar las intenciones a través de WhatsApp, de redes sociales, con encuestas que no tienen, después de todo, la seriedad técnica necesaria. De todas maneras, yo respeto, hay encuestas con diferentes resultados. Lo que es cierto, Isa, es que en las calles uno se da cuenta, por ejemplo, cómo ante esta grave crisis económica que tiene este país, hay personas que empiezan a decir que vuelva el correísmo. Y ese es un problema enorme para nuestra sociedad, y yo creo que lo que hay que combatir ahora mismo es el correísmo. Pero no es democracia eso, no es el fracaso de un gobierno que lo confrontó, pero que realmente ha dejado mucho que desear y que exactamente permite ver que estamos mejor con... Yo creo que ese es el grave riesgo, y el efecto boomerang es quizás lo primero que tenemos que vencer. No nos damos cuenta que estamos a puertas de la posibilidad de una gran convulsión social. No hay trabajo en Quito, nosotros lo venimos viendo 23 meses, por eso nuestro plan de gobierno pone el empleo y la generación de trabajo como su eje fundamental, y esto se lo vive en Quito todos los días. Entonces, más allá de las encuestas, es lo que percibimos en el territorio, en los barrios. Y cuando tenemos una sociedad que termina diciendo, miren, no me importa que hayan robado, pero estábamos mejor. Tenemos problemas que son estructurales y son difíciles de corregir en el futuro. Por eso ahora más que nunca hay que meternos. Juan Carlos, pero por supuesto, la corrupción no es privada ni pública, la corrupción está en todos los actos. Como yo le digo ahora, imagínese lo que es un código de la democracia, donde yo me sorprendo. Nosotros, porque que los ciudadanos entiendan, son nuestros impuestos los que terminan pagando las campañas políticas, eso está mal.
Y cuando nosotros, por ejemplo, pautamos en ciertas radios nuestra campaña, como manda el Código de la Democracia, yo recibo llamadas de algunos medios que dicen, muchas gracias, ya recibimos la pauta, ¿a quién tenemos que pagarle la comisión? ¿Cuál es la gente? Le digo, señor, pero ¿de qué me habla? Tenaz. Me dicen, porque siempre aquí la comisión de la agencia que tiene que pagarse, Claro, es que todo es un ese sistémico. sistema Todo está es un amarrado. problema estructural, Sistema sistémico corrupto. que hay que corregir, es como el de los diezmos. Y la corrupción, por supuesto, es privada también. Mire, yo con 35 años pago más impuestos que el señor Yunda, que tiene 20 o 30 veces más patrimonio que yo. Eso no es posible de ninguna manera. Pero nadie le pone Y el cascabel al gato. por eso nosotros tenemos que seguir transparentando que aquí no se trata de que la corrupción sea pública solamente. En el sector privado también hay malos empresarios. Yo ayer contestaba una carta al medio GK que me criticaba por ser empresario y querer ir a la ciudad a administrarla. Yo le decía, ojalá hubiesen más empresarios responsables que entren a la política y puedan administrar esta ciudad. Pero el problema está en que, por supuesto, hay muchos empresarios que no pagan impuestos, que explotan a sus trabajadores. Yo el mayor orgullo que tengo como emprendedor es que después de 17 años de haber empezado mi primera empresa, nunca he tenido un solo juicio, ni un juicio laboral, ni un problema de impuestos, ni un problema comercial. Creo que ese es el éxito empresarial, poder ir con transparencia, viendo a los ojos, y ahora entrar a la política con esa tranquilidad de poder demostrar cada centavo que he hecho en mi vida y de poder decirles a los quiteños con transparencia que ahora yo quiero administrar la ciudad con esas mismas visiones y esos mismos ¿Se principios. está usted enfrentando a maquinarias electorales? Porque esa es otra de las denuncias que se escucha decir a muchos candidatos, aparatajes bien montados, que evidentemente de lo que se puede observar, gastan cualquier cantidad de recursos, no solo los permitidos por la ley, pero nadie les fiscaliza. Mire, y entonces, sí, mire, Washington, yo ahora sé cuánto cuesta una campaña a ver, electoral. porque más o menos ya día tenemos a ese día. cálculo. Yo sé cuánto cuesta, por ejemplo, mandar a hacer lonas, que al principio las cotizaciones eran de 3,82 del metro y ahora nosotros hemos bajado hasta 1,10 del metro cuadrado, porque yo estoy pagando mi campaña, Federico Pérez está pagando su campaña. Y cuando vemos esta ciudad llena de pancartas naranjas, cuando vemos que en un peaje se entrega material del general Paco Moncayo y del señor Juan Zapata, yo digo, ¿con qué libertad van a poder ellos gobernar esta ciudad? Uno no le debe deber nada a nadie, uno gobierna como llega. Y yo creo que tenemos una maquinaria electoral perversa. Ahí es donde a mí me llama la atención que el general Moncayo no quiera responder cuál es el papel del señor Antonio Ricaurte de Vive, cuál es el papel del señor Gustavo Larrea, que ha levantado tanto dinero para democracia así. Nosotros queremos que se explique esto a la ciudadanía y por supuesto tienen que explicar cómo llegaron. La campaña del señor Moncayo es una campaña millonaria, se lo puedo decir abiertamente, se lo puedo decir viéndole a los ojos a los ciudadanos, porque es una campaña que cuesta más de $1 millón en las calles. ¿Y dónde está el CNE? Porque no hay un... Pero control de mira que le gasto están público. apoyando CNE que es sus una coidearios. vergüenza, un CNE que en este momento tiene muchos problemas que nos van a hacer poner todas las papeletas en una sola ánfora. Va a ser un verdadero Yo creo que va a galimatías ser eso. una vergüenza y necesitamos corregir. Lo que está en juego para la democracia es un regreso de un sistema perverso, y si no se corrigen estos errores, si no se despolitiza rápidamente el país, fruto de las prebendas de estos últimos 2 años, vamos a tener un país convulsionado. Bueno, y esa convulsión social está provocando, ¿vamos a la pausa o de llamadas? Ya, Llamadas, vamos a se entrar pueden ya a las empezar. llamadas, pero quiero hacerle esta pregunta. Esta convulsión social, este desprestigio de las instituciones, porque es tremendo. El presidente Moreno, 80% de rechazo, la Asamblea, 85%, el CNE no se diga, el Consejo Ciudadano Transitoria no se diga. Está provocando esta anomia de la ciudadanía que no quiere saber nada de los políticos. ¿Cómo ¿Qué podemos piensa usted? querer algo, cómo podemos creer en los políticos si es que hemos tenido 12 años del aparataje más corrupto de la historia? ¿Cómo podemos creer a los políticos si cuando se supone que hay un cambio seguimos teniendo corrupción en el gobierno nacional? ¿Cómo podemos creer en un cambio cuando tenemos políticos, como yo denuncié el día de ayer, que el día lunes van a mover el metro de una estación a otra para hacer un show comunicacional y que el presidente se preste para ir a ese evento? La política tiene que ser responsable, la política tiene que volver a generar confianza en los ciudadanos. Caso contrario,
estamos fracasando como sociedad. Yo se lo digo porque he tomado esta decisión de abandonar mi comodidad, meterme a la política, y es duro caminar por las calles de la ciudad donde te dicen, ya no le creo, señor, mejor váyanse, políticos corruptos, políticos pillos. Tenaz. Todos estamos en el mismo saco, y es verdad. Yo lo que le digo a la gente de mi edad, no se metan ahora, no se metan en este momento porque es durísimo, pero yo espero después de 4 años poder lograr con ejemplaridad que mucha gente buena se quiera meter en la política. Bueno, entramos a la parte de contacto con la ciudadanía. Se adelantó la gente ya llamándonos. 3240-040. Esas 3 llamadas vamos a recibirlas. Le pedimos a Juan Carlos, por favor, que se ponga los audífonos. Pregunta y saludo, se podría decir, a la audiencia y de inmediato a la primera persona en línea. Buenos días. Buenos días. Señor, le escuchamos. ¿De dónde me llama? Muy buenos días, le llamo de la ciudad de Quito y agradezco mucho su atención también al candidato. Bueno, pues yo tengo una pregunta, justamente por los problemas que estamos presentando en Quito, respecto a problemas de la basura, principalmente, y por supuesto actos de corrupción de la administración actual, que se han hablado, se han acusado, se tienen pruebas, y nadie se ha enfocalizado en ese asunto, y sobre todo el candidato, que me parece que se ha tomado una buena parte de su entrevista para hablar de la presidencia del señor Correa, más que de los problemas puntuales que le corresponden, ¿sí? Y por otro lado, también quisiera saber, ya que está criticando al CNE, si es que él en el momento en el que gane la alcaldía supuestamente va a reconocer la legitimidad del CNE, o a su vez si es que pierde va a deslegitimar completamente, ya que él duda completamente de la institución. Gracias. Vamos a recibir la otra llamada. Y por favor, que sean preguntas más que intervenciones, Sí, y no permitimos la posibilidad de que otros participen. Exactamente. Adelante. Eso iba a decir. Adelante, buenos días. Aló. La pregunta al La candidato, pregunta por favor. directa, por favor. Aló, buenos días. ¿Cómo le va, señor? Bien, muchísimas gracias. Mire, permítame sustentar la pregunta. Mire, dice el señor candidato que es un empresario. Me recuerda esto las palabras de Mujica, más o menos decía que pues la empresa lo que busca es el lucro, y un empresario que lo que busca es el lucro, no debe meterse a políticos, sino debe dedicarse a sus empresas, dedicarse a hacer dinero y no a hacer política. Eso por un lado. Y por otro, ¿cómo puede decir que en el gobierno anterior hemos tenido 10 años de una década perdida, cuando fue la década ganada? ¿Y cuánta... A ver, la pregunta, mi querido amigo. Se hizo? Entonces, yo lo que quisiera hacer la pregunta es, o sea, ¿cuáles son, en esencia, las obras de infraestructura que piensa hacer para Quito, para mejorar la vida de los quiteños, puesto que ahora pues se ha deteriorado tanto con la alcaldía? Está clarísimo. Vamos con la tercera llamada, por favor. Menos intervención, más pregunta. Tenga la bondad, adelante. Aló, buenas. Bueno, ahí nos quedamos. Hasta ahí llegamos. Vamos. Conteste, Sí, bueno, por favor. para posiciones podríamos irnos todo el día, pero... Bueno, y vamos tenemos con un los- programa para eso, ¿no? Sí. Para el último oyente que nos ha llamado, yo quiero empezarle diciendo que gracias a Dios yo no necesito de la política para vivir, y que he hecho mi patrimonio fuera de la política. Nunca he tenido un contrato con el Estado como principio empresarial, nunca he sido proveedor por el Estado, porque yo creo que la iniciativa privada debe poder subsistir sin el Estado. Y creo más bien que el problema que ha tenido nuestro país y nuestra ciudad, especialmente en los últimos años, es que han llegado administradores primero sin necesidad de haber entendido cómo se administra la cosa pública, que han llegado personas que tienen hambres atrasadas y que creen que en la política está la herramienta para poder hacer dinero, además dinero mal habido. Y yo creo precisamente que lo que necesitamos ahora es un cambio completo del modelo con honestidad y con transparencia. Y eso, como hablábamos antes, la corrupción no tiene un tinte ideológico, la corrupción está en la sentada en el izquierda, país. en la derecha, en el privado y en el público. Tenemos que desterrarla sistémicamente, estructuralmente de este país, y la ejemplaridad pública es lo más importante. Ahora, pero la frase que dijo Mujica es: a quien le guste mucho la plata, que no se meta en política. Exacto, no habló de los empresarios, él habló al que le guste la plata, que no se mete en la política. Y es verdad, O mucho es de verdad, verdad. es verdad, porque
finalmente quienes han visto en la política la herramienta para hacer grandes fortunas son los que viven del Estado. Yo le invito al oyente a leer mi contestación al periódico digital GK, donde justamente hablo de un pequeño anécdota con un joven candidato a la presidencia que me tocó sentar en el año 2006 al lado en el avión. Se llamaba Rafael Correa. Me preguntó que qué estaba haciendo, le dije que era empresario, que era emprendedor, con mucha emoción, y él me dijo: nunca te llames empresario. Me empezó a hablar muy mal de los empresarios. Él nunca había administrado una tienda, llegó a ser presidente, y es uno de los presidentes que más corrupción ha causado, al menos desde que yo vivo. Nací en el año 1983, no he visto corrupción pública como la que se dio en el correísmo. Hubo descenso de los temas, por ejemplo, de pobreza, indicadores favorables. Sí, como tendríamos... O sea, digo, es que como se dice corrupción, también se debe decir. Mire, yo iba a ir a lo favorable. Lo favorable en los políticos no es un tema de un político en sí mismo. Nosotros tenemos la obligación de hacer obras, tenemos la obligación de con esos impuestos hacer carreteras, pero no podemos construir una carretera como la Ruta Collas, que costó más de 146 millones solo el sobreprecio. La ministra María Ángeles Duarte tiene una glosa de 146 millones. Usted sabe que la ruta Hualo-Puembo costaba 111 millones, es decir, se robaron una ruta Hualo-Puembo, haciendo una carretera que es hermosa, es una infraestructura que yo creo ningún otro presidente la hará, pero lo hicieron con corrupción. Tenemos unas plataformas gubernamentales que representan hoy un problema para esta ciudad, y que representan un problema no solamente por la calidad de la construcción, sino porque no se hizo sino fruto del ego de un decreto ejecutivo de poder tener estas construcciones faraónicas que ni siquiera tienen un impacto sobre el proyecto del metro. ¿Las aprovecharía? Porque aquí vamos a la propuesta. ¿Cuáles son entonces esos ejes? Voy a contestarle al ciudadano justo con el tema de la basura, la primera pregunta. Cuando uno ve pequeños desafíos, por ejemplo, como la basura, cómo recoger bien la basura en la ciudad, nosotros como emprendedores vemos la gran oportunidad de generar puestos de empleo. Nosotros podemos empezar, por ejemplo, el primer ciclo del sistema de recogimiento de residuos en la ciudad, que es el reciclaje. Quito solo recicla el 2% de la basura en hogares posible de ser reciclada. Si nosotros fomentamos con $1,500 no reembolsables con el crédito del banco de la ciudad que vamos a crear, la formación de microempresas en barrios y parroquias para poder tener justamente creación de empleo a raíz de la basura, vamos a poder reciclar al mismo tiempo, generar por lo menos 6 puestos de trabajo por barrio, y vamos a empezar así un modelo de recolección de residuos que adicionalmente tiene que llevar a un nuevo modelo de gestión. No puede estar la monopolización de la recolección de residuos en manos de una empresa pública que no funcione. Por eso nosotros abiertamente decimos que sea la iniciativa privada la que también tenga la posibilidad de recoger los residuos de esta ciudad. ¿Cómo hace que no se convierta en negocio, digamos, y de una pérdida para la ciudad? Isabel, hoy es una pérdida para la ciudad, porque lo que dijo el primer ciudadano es verdad. Se decretó una emergencia el año pasado y la ciudad ha gastado $70 millones en un proceso que le ha dado además a dedo a una empresa privada el arrendamiento de vehículos. En cambio, la industria de los residuos tiene que estar en la iniciativa privada que quiera hacer bien las cosas con responsabilidad y transparencia, sin que le cueste a la ciudad. Es un ahorro cuando está bien administrado por el sector privado. Nosotros estamos proponiendo justamente que con mucha transparencia licitemos por lo menos 1,000 toneladas de la recolección de residuos a empresas privadas. Eso permitiría un ahorro a la ciudad de más de $62 millones, y de esa manera tenemos $62 millones para hacer más obras. ¿Qué queremos hacer? Al oyente segundo que decía qué grandes obras de infraestructura, nos dejan quebrados, nos dejan una ciudad fruto de un decreto ejecutivo 750 del expresidente Correa, que dijo hágase un metro de más de $2,000 millones, que sumado al gasto corriente comprometerá casi el 71% de nuestro presupuesto. ¿No está cayendo en lo mismo que criticó al comienzo de eso de acusarle todo a Correa? No, yo digo la verdad. Entonces, mire, yo voy a tener solo $231 millones para administrar. ¿Qué estamos proponiendo en nuestro plan de gobierno? Estamos proponiendo obras que tienen que ver con ese presupuesto pequeño que vamos a tener. Nosotros queremos construir 4 parques Cumandá en la ciudad, parques de innovación que nos permitan llevar esa buena política pública que hizo el alcalde Barrera, porque fue una de sus mejores obras del parque Cumandá como regeneración urbana y como política de seguridad. Eso queremos llevar ahora a otros lugares de la ciudad.
Y adicionalmente a eso, por ejemplo, un ahorro en el modelo de recolección de la basura nos permitiría tener más presupuesto para hacer más obras. Bueno, terminamos. Son las 9 de la mañana, ya nos faltan solo unos cuantos segundos. Muchas gracias a Juan Carlos. Muchas gracias, Washington. Gracias, Lisa. Que haya suerte. Se nos voló el tiempo. Que haya suerte. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Vamos a la pausa. Inicio de espacio publicitario. Espacio político contratado. Yo le digo sí a la esperanza. Democracia sí. Vota 20. Soy Ana María Armijos y conozco la historia de Quito. Soy Juan Martínez y trabajo por su